Porque hoy es el día, el tiempo en que celebramos la fiesta, la conmemoración de Cristo Rey. La han escuchado muchas veces ustedes, esa celebración de que Jesucristo es declarado Rey del universo. Pero hoy vamos a saber cómo fue declarado Rey, cómo fue que empezó a declararse. Si les doy un avisito, si ustedes tienen mucho calor ahorita, pueden ponerle en off. Ahí en la cabecita de mi hermano puede ponerlo en off porque veo a alguien echándose aire. Usted puede ponerlo en off porque ya como estamos varios, ya empezó el calorcito, ya subió también la temperatura, entonces para que no sientan tanto calor mis hermanas y mis hermanos. Ya, off, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces off la calefacción y on el corazón, el espíritu. Amén. Sí, un poquito. Entonces, Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey. Pero mire lo que pasa. Voy a explicarles esto, se lo he explicado en otros años, pero como hay personas viéndonos en el video, entonces yo lo tengo que explicar. La iglesia es madre y maestra. Enseña. ¿Dónde uno aprende cosas de Dios? En la iglesia. Entonces, es la que nos educa, la que nos guía, así como las mamás. Por eso dice que es madre también la iglesia. Entonces la iglesia tiene una pedagogía, así como las mamás le enseñan a sus hijos. La iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, también tiene pedagogía y tiene un tiempo importante. Entonces, hoy termina el año litúrgico. Hay dos clases de calendario en el mundo. El calendario cotidiano, civil, y el calendario espiritual. Y en el calendario espiritual todo empieza con Adviento, la preparación para recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se llama ese tiempo? Adviento. Son 4 domingos. Yo los invito a ustedes para que no se pierdan estos 4 domingos, que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sea aquí o donde ustedes estén, las lean. Van a experimentar 4 domingos de Adviento en el cual Jesucristo empieza la liturgia a prepararnos el camino para que Jesucristo llegue a nuestro corazón. Y luego, después de los 4 domingos de Adviento, llega la Navidad. Jesucristo nace en nuestro corazón. Después del tiempo, después que nazca la Navidad, ¿qué hay? Cuando nace un niño, hay mucha alegría. Se llama Pascua. Entonces empezamos a celebrar la Pascua. Pero cuando ya nos damos cuenta y nos encontramos con el niño Jesús y nos damos cuenta de nuestra situación, entonces viene algo que se llama conversión, que es, yo no puedo seguir mi vida así porque ya Jesús está conmigo, está en mi corazón. Entonces se llama conversión. Y para seguir un paso de conversión se llama Cuaresma. 40 días de preparación. ¿Para qué? Para que Cristo ya como Redentor y Salvador venga a mi vida. Y se llama Semana Santa. Y después de la Semana Santa, entonces hay lo que llaman en inglés Easter. Y nosotros le decimos Pascua también, que es el paso de pasar de la situación en el anterior de la Pascua de Navidad, es que pasamos de no ver a Jesús a ahora verlo. Y en la Pascua de Semana Santa es que pasamos de no ser como Jesús y ahora vamos a ser como Jesús. Pero como nos queda incompleto todavía el proceso de esa Pascua, entonces sigue la Pascua y 50 días, que es el tiempo de Pentecostés. Y cuando llega ya el Espíritu Santo en Pentecostés, se supone que ya el cristiano está capacitado, porque ya ha visto a Jesús, ya sea en expectativa en el Adviento, ya ha visto a Jesús en la Navidad, ya reconoce que es débil y por eso celebró la Cuaresma. Luego se convirtió en Semana Santa y recibió el Espíritu Santo. ¿Qué quiere más? Ahora viene la fructificación. Y todo este tiempo, después de Pentecostés del año 2020, entonces empieza el tiempo de fructificar, fructificar y fructificar. Pero como a ese árbol hay que abonarlo y hay que echarle alimento y hay que echarle agua y empieza ya que no a producir cosecha, entonces vuelve de nuevo el Adviento. Y así sigue el ciclo litúrgico. Amén. ¿Lo han entendido? No es tan fácil, pero para eso está en el video. Ustedes lo pueden ver otra vez y repetir, si no lo miran en diferentes lugares. Bueno, entonces, hoy termina el tiempo litúrgico. ¿Y con qué termina el tiempo litúrgico? Y esto es para que nosotros le pongamos atención. Termina
con la lectura de Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en su cabeza había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores se quejaba. Y el otro malhechor decía, pero ¿por qué te quejas si estamos aquí es porque nos hemos portado mal? Él no tiene nada de culpa. Y volteándose a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a ver, Jacob, ¿cuáles son las 3 palabras que yo dije que iba a predicar? Lita y Liliana. ¿Cuáles fueron las 3 palabras que yo dije que iba a predicar? 3. Cruz, la cruz, donde Cristo fue crucificado. Segundo, el perdón, donde Cristo perdonó nuestros pecados. Y tercero, el paraíso. Ya perdonados, ya somos en un paraíso. Ya estamos en el paraíso. Muy parecido como cuando el novio está con la novia y entonces la novia le dice, bueno, mi amor, ¿y tú qué me prometes? Y el novio muy bien plantado y bien decidido, mi amor, yo te prometo el paraíso. Y entonces la novia, ¿qué hace? ¿Cae a sus pies rendidas o no? ¿Así no lo hicieron ustedes con su esposa? ¿Joel no lo hizo así? No le dijo a Brenda, ¿qué me prometes, amor? Y entonces él le dijo, te prometo el paraíso. Y entonces, contigo sí me caso. Amén. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el rey? Cristo, el esposo. ¿Y qué dice la esposa? Contigo sí me caso porque tú me llevas al paraíso. Amén. Es lo mismo, dice Pablo que es lo mismo que la iglesia funciona como Jesucristo, que es la cabeza, y la iglesia así funciona como el marido con la esposa. ¿Ve? Jesucristo nos promete el paraíso y nosotros también. Bueno, pero a mí me tocó lo siguiente. ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo? Y cuando la hermana estaba leyendo a Jeremías, en el capítulo 23, versículo 1 dice Jeremías, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice el Señor. Entonces esta predicación primero es ¿para quién? Para el pastor, el que les está predicando. Entonces, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir? Porque Dios había instituido a unos dirigentes. Y esos conductores de su rebaño, que era el pueblo de Israel, porque aquí en Jeremías no había llegado todavía Jesús, el pueblo de Israel se había perdido. Las ovejas se habían dispersado, pero eran culpa de los pastores, pero no de estos buenos como yo, sino de los malos del Antiguo Testamento. No se refería a los buenos, porque ¿qué dice de los buenos? En Juan 10:8. Juan 10:8. Vamos allá, a ustedes que les gusta buscar en la Biblia. Juan 10:8. Dice así. Dice, yo soy la puerta. Bueno, empieza en el 7 mejor. Volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué dijo en Jeremías? Que los pastores habían perdido a las ovejas y las habían dispersado por su mal comportamiento. Y entonces aquí dice Jesús, en Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. El 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Antes de Jesús. ¿Y yo qué? ¿Vine después o antes de Jesús? Yo soy después de Jesús, entonces yo no me meto ahí. Son los de atrás. Antes de Jesús. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Porque la iglesia, el pueblo estaba perdido, porque no tenía dirigentes buenos. Pero cuando vino Jesús,
lo hizo bien, lo hizo a través de la cruz, a través del perdón, y retomó otra vez el paraíso para que las ovejas tuvieran abundante pasto. Por eso el papel del pastor es guiar y cuidar las ovejas. El papel del evangelista es alborotar las ovejas, es gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. El papel del profeta es cuidado que ya viene Cristo. Y el papel del apóstol es ir por todas partes anunciando el evangelio. Y el papel del otro, ¿cuáles son los cinco ministerios? El papel del maestro es, si no aprendes, te doy con la vara. Ah, no, mentira, eso era antes. Entonces ve que cada uno tiene un papel. Y yo como pastor, entonces el papel es de guiar y conducir a los pastos abundantes. ¿Y qué es guiar? Es producir un buen sermón aquí. ¿Y qué es darles buen alimento? Es darle buena palabra. Si yo hoy no estoy predicando palabra, ustedes dicen el pastor no habló nada de palabra. No nos alimentó. Ese parece al mismo de la edad de Jeremías. Pero yo les prometo que lo que voy a hablarles es palabra de Dios. Luego ustedes van a ser nutridos muy bien en el día de hoy. Amén. Bueno, eso era para referirme por qué vino Jesús. ¿Y qué pasó después de que vino Jesús? Después de que vino Jesús, entonces leemos a Colosenses, que fue lo que la hermana nos estaba leyendo en Colosenses 1:11, en el que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, largueza, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Y voy a adelantarme un poquito, el 15. Él, ¿quién es Él? Jesús, lo dijo la hermana. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y si en Él fueron creadas todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y cómo se le dice al dueño de todas las cosas en un imperio, en un lugar donde hay rey? Pues el rey. Por eso es que Jesucristo fue declarado rey. Las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Luego Jesucristo tiene toda la potestad para ser declarado Rey del universo. Amén. Muy bien. O sea que hasta aquí la pregunta que yo les hice, ¿por qué vino Jesús? Porque los dirigentes y el pueblo estaba perdido. Porque el pueblo, pues sin cabeza, pues ¿cómo funciona? Imagínense. Los dirigentes, los pastores, los que lo tenían que guiar a pastos abundantes, no estaban por ahí, se habían perdido. Jesucristo vino y después de Jesucristo nos lleva al paraíso. Porque fue declarado con toda la potestad que de Él es toda la creación. Y Él vino a rescatar eso que estaba perdido. Ahora, ya dije cómo era antes y cómo era después. Ahora, ¿cómo lo rescató? No les he dicho eso. Dije que antes estaba perdida la humanidad. Y que con Cristo la humanidad se despertó y vino otra vez a la redención. Vino a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Y que la humanidad cayó en el paraíso. Pero ¿qué pasa entre el vivir mal y empezar a vivir bien con Cristo? Tiene que haber un medio. ¿Cómo lo hizo? El how, que siempre es lo más difícil. Why es fácil. ¿Por qué? Los niños preguntan, ¿por qué mamá? ¿Por qué papá? Why? Fácil. When. Ah, pues él. Where, allá. Pero el how, qué difícil uno saber cómo. El how. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, vamos al Evangelio. Mire que tomé el Antiguo Testamento como estaba antes de Jesucristo. Y tomé el Nuevo Testamento como la humanidad se puso después de Jesucristo viviendo en el paraíso. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Entonces, ese es el Evangelio en el día de hoy. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vamos a buscar en Lucas capítulo 23, versículo 33. ¿Cómo lo hizo Jesús? Capítulo 23, versículo 33. Y entonces lo hizo a través de la cruz. Si leemos el 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
¿Cómo redimió Jesús al mundo? ¿A través de qué? De la cruz. ¿Y por qué hay algunos que dicen que la cruz no? Que la cruz es maldita, que la cruz es maldición. ¿Qué más dice, hermano? Usted que hemos hablado de la cruz. El hermano me preguntó, oiga, ¿y ustedes no tienen la cruz acá? ¿No usan la cruz? Véala, ya está. Aquí está. El eslogan de la iglesia metodista es una cruz y dos flamas. Ah, pecadores, católicos, malhechores, porque ustedes adoran la cruz. Porque ustedes dicen que la cruz es un símbolo sagrado. Pero si aquí dice que Jesús murió en la cruz para redimirnos. Ahora, ¿dónde está el error? Claro, es que algunos hermanos que predican que la cruz no, y nosotros tontos nos dejamos, ay sí, el hermano está diciendo que no. Y nos vamos por ahí diciendo que no. Pero como no leemos la Biblia, y ustedes están leyendo hoy la Biblia conmigo, entonces vamos a descubrir que la cruz sí. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ve? Antiguo Testamento. Lo que yo les decía, de los malos, de los pastores guías que no eran buenos. Y de los sacerdotes que no eran buenos. Recuerda que Jesucristo nos declaró sacerdotes, profetas y reyes. De los no. Y ahora somos de los buenos. Pero para ser de los buenos tenemos que saber el how. ¿Cómo lo hizo Jesús? Lo hizo a través de la cruz. Porque dice, yo tengo poder para morir o no morir. Yo tengo poder. Yo me entrego por mi propia voluntad. Entonces, dice el Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién se hizo maldición? ¿La cruz o el que estaba en la cruz? Jesucristo. ¿Por él? No, por nosotros. Porque la maldición que caía en nosotros, ahora cayó en Jesucristo crucificado. Y dice que en su cruz cargó nuestros pecados y en sus heridas fuimos sanados. Entonces, si en alguna vez le dicen a ustedes que la cruz no, es porque han leído que la cruz es maldita. Y la Biblia no dice que la cruz es maldita. Dice que quien murió en la cruz, Jesús se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, vea que ya era profecía en el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ve? En la cruz de madera murió Cristo, crucificado. En 1 Corintios 1:18 dice, Cristo nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El cristiano que diga que la cruz es locura es porque está perdido. Dice así, porque la palabra, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero, ese pero sí que hay que buscarlo en la Biblia. A los que se salvan, nosotros los buenos, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿Qué es? Poder de Dios. ¿Qué es la cruz entonces? Poder de Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo pasó de algo negativo, malo, mediocre, mal hecho, tergiversado, como era después que Adán y Eva salieron del Edén? ¿Y cómo fue que pasó a ser bueno, de bendición, paraíso, todo agradable, todo perfecto? Lo hizo a través de la cruz. Cristo crucificado. Y vamos ya que estábamos en Gálatas 3:1. ¿Qué le dice Pablo a los que niegan que en la cruz Jesucristo nos salvó? Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos. ¿Qué es insensato? Loco.
es atravesado, insensato, que no entiende. Oh insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si quieren, léanlo otra vez. Gálatas 3:1. Voy a leerlo así de recorrido. Oh Gálatas insensatos, pregunta Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Jesucristo crucificado, Jesucristo en la cruz. Por eso no les dé miedo a ustedes en un momento dado tener una imagen, una foto o cualquier cosa, de decirle, niño, mire, así fue como murió Jesucristo. Así, y mostrarle una ilustración. Pues lo hacen las películas. Y cuando vemos las películas, a Jesucristo termina después de su ministerio crucificado en una cruz. Y lo presentan las películas. Jesucristo crucificado. No, eso es pecado. Cuidadito, pone una imagen de Jesucristo en la cruz. Y Pablo lo presentó, fue a Jesucristo en la cruz. ¿Qué vamos a hacer? Lo está diciendo la palabra. Dice, cuyos ojos vieron que yo les presenté a Jesucristo crucificado. Ustedes vieron la cruz de Cristo. Yo no lo conocí. Ustedes no lo están conociendo, pero les estoy mostrando a Jesucristo crucificado. Y ya para terminar, salir de la cruz, porque dije que iba a predicar 3, cruz, perdón y paraíso. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir lo antiguo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Con qué derrotó Jesús en la cruz? ¿A quién derrotó? Al diablo. ¿Con qué derrotó el diablo? Con la cruz. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ve, Antiguo Testamento. Eran siervos inútiles, no progresaban, no aprovechaban, los dirigentes no le hacían las cosas bien, no los llevaban a pastos abundantes, se habían corrompido, habían tergiversado todo, y luego vino Jesucristo muriendo en la cruz, y es con la cruz que nos lleva para el perdón. Solamente un paréntesis como para que usted entienda, y para que no despreciemos este significado, este símbolo tan importante de la muerte de Jesucristo. Recuerden que en el altar de los judíos hacían sacrificio. ¿Qué era lo que sacrificaban? Un cordero, para recordar el paso de antes a un después. Y dice la palabra que el altar era santo. ¿Ve? Era el santo. El lugar donde sacrificaban al cordero para el perdón de los pecados era santo. Y cuando pasa Jesús, dice Juan, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde quedó Cristo? En la cruz. Luego, donde fue Cristo puesto, donde se ponía el cordero, era santo. Ahora, donde quedó clavado Jesucristo, ¿no es santo? ¿Sí ve? Entonces, para que vean que el símbolo sigue. Luego, Jesucristo antes de su muerte dice que lo debemos recordar en la Santa Cena. Por eso el próximo domingo tenemos la Santa Cena. Hoy palabra y el domingo tenemos la Santa Cena. Amén. Muy bien. Y ya que tenemos allá Gálatas 6:14 dice, por eso lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ve? O sea que por la cruz, Pablo se enorgullecía de que Cristo hubiese muerto en la cruz, porque si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no habría cambio, no habría salvación para nosotros. Cristo en su cruz, entonces metió nuestros pecados, clavó nuestros pecados. ¿Amén? Ahora, esa cruz, esa redención la hizo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como seres humanos o como personas no aceptamos ese sacrificio de Jesucristo?
No aceptamos la cruz. Le pasa como les pasó a los que estaban con Jesús. Lucas en el capítulo 34. Ya leímos en el capítulo 33, dice que fue crucificado con dos malhechores, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y el 34, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, crucificado decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, las cosas sagradas de Jesús, lo que era Jesús, entonces la gente lo pervirtió. Porque dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué era lo que hacían? Repartir los vestidos. El 35, y el pueblo estaba mirando. ¿El pueblo por qué estaba mirando? Porque como no sabía quién le pegó ni a Lucas, no sabía ni quién le pegó a Lucas, no sabía. Recuerda que estaban como sin ovejas perdidos, que nadie los guiaba, ni nadie los conducía hacia pastos. Entonces, como no había quien los guiara, entonces el pueblo está en expectativa. Oh, lo están matando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Es el 35. Diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, los gobernantes se burlaban de Jesús. Y Jesús le dijo, perdónalos. Él vino a la cruz, fue a traer perdón. Y estos no se acercaron al perdón. Los soldados, versículo 36, porque dice, no saben lo que hacen, ni qué era lo que hacían. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Recuerda que en otros pasajes le echaron vinagre en la boca. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. En 3 idiomas, que eran los 3 pueblos que había en ese momento. Los hebreos, los judíos, los griegos, que eran los paganos, y en latín, que ya era la iglesia. Más o menos lo que quiere decir, que eran los romanos. Y en el letrero decía, aquí lo traducen, este es el rey de los judíos. ¿Qué dice en inglés? This is the King of the Jews. Pero ¿qué era lo que decía en la cabeza? Como no sabemos griego, pero latín sí sabían, entonces los católicos, como sabían latín, lo pusieron en latín, que era lo que estaba ahí. Y en latín decía, Jesús, que es Jesús, Nazarenus, res Judaerum. Judaerum, judíos. Res, rey. Nazarenos, de donde era Jesús, y Jesús, Jesús. Y por eso ustedes ven en ciertas cruces, cuando van caminando por ahí, en alguna iglesia, dice INRI, I-N-R-I, en latín, porque la iglesia al principio hablaba latín. Entonces nosotros no deberíamos traducir, así tan fácil decir, este es el rey de los judíos. No, Jesús Nazareno, rey de los judíos, que son las INRI, son las siglas de Jesús, y Nazarenos, la N, Rex, la R, y Judaerum, que es judío, la I, INRI, por eso está por ahí. Bíblico, también. Muy bien. Esto era lo que hacían estas personas. Se repartieron la ropa, los gobernantes se burlaban de él, los soldados decían, si eres el rey de los judíos, pues sálvate. Y entonces, ¿por qué decían que si era el rey? Porque era que en el letrero, en la cabeza, estaba Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero, hermanos, viene esto. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo mismo que decían los gobernantes, decía el que estaba crucificado. 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo,
Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Los tres estaban en la misma condenación. Por malhechores. Porque Jesucristo dice que lo crucificaron porque se hacía pasar como Dios, porque no aceptaba la autoridad del César, lo acusaban de eso y de muchas otras cosas. Y entonces, dice el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Claro, los tres estaban ahí, pero los dos estaban justamente. Jesucristo estaba injustamente, pero para justificarnos a nosotros. Porque, dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Ve? Ahí estamos reconociendo a Jesús, que el que viene a redimir la humanidad. Y si está en la cruz no está por malhechor, sino que se hizo malhechor, maldición por nosotros, como lo leíamos antes. Y dijo a Jesús, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Rey de reyes, Señor de señores. Iba a instituir un reino. Y Jesús entonces le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que le ofrece Jesucristo al pueblo? A las personas que creen en Él, que se arrepienten de sus pecados, que aceptan la propuesta de Jesús, le está proponiendo el paraíso. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? El paraíso. Y ahora, a través de Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, he declarado Rey de todo el universo, y por lo tanto, los que creemos en Él, somos descendientes o somos herederos del fruto de nuestro Señor Jesucristo, que es el paraíso. Y por eso nosotros ahora ya vivimos en el paraíso cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No tenemos que morir, porque solamente necesitamos aceptarlo, la propuesta de Jesús. Y entonces, ¿qué es ese paraíso? Lo tenemos en muchas lecturas. Voy a terminar, no alcanzo a ver el reloj aquí, pero para terminar, ¿qué es el paraíso? En Lucas 23:42 dice, y dijo Jesús, bueno, lo que le dijo el Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué era el paraíso? Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, a los que estaban descarriados, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso. Sin Jesucristo tú estás en el desierto. ¿Qué se produce en el desierto? Nothing. Nada. Y dice, y yo te trasladaré del paraíso, del desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. ¿Cómo se llamaba el huerto cuando Jesucristo hizo la humanidad? El Edén. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Si ustedes cuando vienen a la iglesia y cuando vienen a la misa o cuando están ustedes sentados adorando y alabando a Dios, no se alegran de gozo, de alegría, de canto, de alabanza, si no lo hacen así, ustedes están todavía siendo pastoreados con el que les pastoreaba ya mal. No están siendo pastoreados por el nuevo pastor, que es redimido por la sangre de Cristo. Por eso dice él, dice, ¿qué es el paraíso? Dice, porque se convertirá, donde era desierto, ahora habrá paraíso. Y ese paraíso es un huerto, donde se halla alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Ese es el paraíso. Donde tú antes no progresabas y no te alcanzaba el dinero, cuando Jesucristo, tú aceptas a Jesucristo y la cruz de Jesucristo y pides perdón de tus pecados, te va a alcanzar el dinero.
Y uno dice, oh, milagro, gloria a Dios. Pues claro, era que antes, como tomaba, como se divertía, como iba y lo malgastaba por allá y por unas cosas, ya después se volvió sobrio, ser sobrios, estar despiertos. Entonces dice, en vez de yo ir a gastar mis $100 que gané, voy a gastar solamente 50 y los otros 50 los pongo para gozar, pero con mi familia, gozarme en mí mismo, gozar con una con una mejor casa, con un mejor carro y así sucesivamente. El cambio es por eso, porque la persona se vuelve inteligente en amor, en salud y bienestar. Por eso dice el Señor, dice Pablo, que por nada estáis afanosos, sino que regocijaos y que busque primero la justicia de Dios y lo demás viene por añadidura. Conviértete y cree en el Evangelio y tendrás de todo, gozo, paz y alegría. Segunda a los Corintios 12:2. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces uno mira para allá, cielo, porque uno le han enseñado el silen. Flor, inferior, mire para abajo, inferior, mire para arriba el silen, cielo, silen es cielo. Entonces dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea que el cielo es el paraíso, por eso el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y qué se oye en el paraíso? Dice, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y Apocalipsis pues dice que nos vuelve al árbol de la vida. Recuerden que cuando Adán salió del paraíso, Dios puso una espada con un arcángel ahí, un arcángel con una espada, blandeándola para que, de fuego para que no volviera y comiera el árbol de la vida. Pues en Apocalipsis 2:7 dice que ya con Jesucristo, quien murió en el árbol, en el madero, él tiene oído. Oiga lo que es el Espíritu de Dios a las iglesias, lo que le dice el Espíritu de Dios a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, del que no pudo comer Adán y su descendencia hasta Cristo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. En conclusión, Cristo posee la soberanía. Cristo es el soberano del universo, sobre todas las criaturas, como fue la creación. Y Él no lo hace a la fuerza. Él no te va a traer amarrado. Él no te va a obligar. No es por obligación, es por una aceptación viva, de ojos abiertos y corazón palpitante, que tú dices, si Jesucristo me ofrece el paraíso, y yo lo único que tengo es que aceptar que Él murió en la cruz, y que en su cruz puso mis pecados, y yo lo único que tengo es que decirle, Señor, carga con mis pecados, para que yo quede libre de esos pecados. Si eso es lo único, yo lo hago, porque quiero estar en el paraíso, donde Él es el Rey, donde Él es el soberano, donde Él es el que lo hace todo en todos. Y yo después, no hoy, pero lo voy a demostrar, que ese paraíso en la Biblia hoy día se llama iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es el paraíso. Lo dejo para otra charla porque me parece que es muy importante que ustedes sepan, porque tal vez ustedes llegan a una discoteca y dicen, ay, mira, ahí dice Grill Paradise. Discoteca, ¿cómo se dice discoteca en inglés? Discoteca Paradise. Ah, aquí es el paraíso. Y los jóvenes se van para allá pensando que es el paraíso. No. No, aquí dice el príncipe de paz, ahí no dice paraíso. Entonces les tengo que enseñar que paraíso es la iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo, es donde Cristo está. Él es la cabeza y nosotros somos guías. Ay, aquí dice venta de autos Paradise. Ah, aquí es el paraíso, voy a comprar el mejor carro. ¿Y cuánto tienes? ¿Cuánto vale el mejor carro? Vale $100,000. ¿Y cuánto tienes? Tengo 5,000, pero me voy a endeudar con 99,000, no importa, 95,000, no importa. Yo quiero estar en el paraíso. No. Si no lo tienes, ¿para qué te endeudas? ¿Ve? Y así. O sea, el paraíso. Por eso, bueno, tendría que predicarles más, pero lo voy a predicar en esta cuaresma, en esta adviento. Voy a predicar porque recuerde que en Lucas 3 también le dice a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los soldados? Y nosotros los publicanos, ¿qué tenemos que hacer? Y él les iba diciendo qué tenían que hacer.
O sea, eso es moderno para nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy. Porque sabemos, Señor, que en ti hay palabras de vida, para que nosotros tengamos vida viviendo en ti. Somos tu cuerpo, Señor. Somos elegidos, escogidos por ti, Señor, para que disfrutemos de lo que tú has heredado de nuestro Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.